Quisiera yo realmente tratar dos temas fundamentales, ¿no? Que son los dos temas que son el centro de este foro: el concepto de igualdad y el concepto de emancipación. ¿Y qué implica eso en estas nuevas izquierdas? Lo voy a plantear desde una perspectiva de lo que hemos hecho, pero también con una perspectiva de mediano y largo plazo, porque nosotros queremos una izquierda que dure 100 años, no una izquierda que dure 10 años. Y en ese sentido es necesario también plantear y ser muy autocríticos de lo que estamos haciendo y del camino que nos falta por recorrer. En este sentido vale la pena señalar que a nivel, y voy a hablar desde la perspectiva de una persona que trabajó en la academia, pero que ahora ya no puede pensar nada que no sea viable en términos concretos de acción que permita la transformación social. Tuve la suerte de participar desde hace 9 años en el proyecto de la Revolución Ciudadana y realmente creo que ha sido la mejor experiencia porque estamos transformando el Ecuador y tenemos que tener un sentido histórico de lo que estamos haciendo y en qué momento nos encontramos en este momento. Quizás vale la pena señalar que existe un conflicto en la izquierda, en las izquierdas, que tenemos que tomar una decisión. La civilización está en crisis. Y cuando hablamos de la civilización está en crisis, yo siempre señalo, es porque el capitalismo está en su máximo apogeo. Yo no creo que el capitalismo está en crisis. Lo demuestra el último libro de Piketty, que hace un análisis de los 200 años, y estamos en el periodo más alto de concentración de la riqueza de los últimos 200 años. Es el mejor termómetro del que el capitalismo está bien. Y esta crisis de civilización, producto de este apogeo del capitalismo, desde lo que nosotros hemos pensado como izquierdas, es justamente debido a una crisis del pensamiento, a la crisis de las ideas, y por eso es necesario atacar justamente este corazón, el corazón de esa crisis que tiene que ver con el conocimiento, que tiene que ver con las ideas. Y eso es algo que lo señalaré más adelante. En ese sentido, trataré de defender que el principal concepto que tiene que ver en este foro, que es el de igualdad, lo que tenemos que buscar es una democracia radical. Y cuando hablamos de democracia radical, no únicamente, y aquí quizás voy a ser muy materialista, no únicamente referirnos exclusivamente a la necesidad de ampliación de la participación y la deliberación en el ámbito de la toma de decisiones, sino justamente cómo producir procesos de organización productiva y nuevas formas de organización del aparato productivo completamente democrático y completamente cooperativo, ¿no? Sostengo que justamente una real democracia está en la disputa de la materialidad. Ayer nos decía Álvaro García Linera justamente aquello: nosotros, a la par de construir una democracia radical, nosotros tenemos que pensar en el tema económico. No podemos dejar de pensar en el tema económico, porque por ahí va a ser uno de los principales filtros para atacar completamente a nuestros gobiernos. Y en ese marco, el otro concepto que es fundamental, que es el tema de emancipación, desde lo que nosotros estamos avisorando, pasa por un cambio en la matriz cognitiva. Tenemos que disputar el sentido del conocimiento, de cómo se genera el conocimiento, cómo se produce y cómo se apropia ese conocimiento. Y ya me referiré más adelante. Aquí vale la pena también señalar que no tenemos que tener un concepto que la derecha se quiere apropiar y que sin lugar a dudas es el corazón de la emancipación, que es la libertad. Nosotros creemos que el conocimimiento es libertad, que la educación es libertad y que realmente nosotros tenemos que apuntalar en el corazón de la transformación de las nuevas izquierdas al conocimiento y a la educación, y ya me referiré de qué manera. En este marco vale la pena señalar quizás una información con respecto al tema de la igualdad. Y permítanme señalar qué pasa y qué ha pasado en el Ecuador. En el Ecuador, y a nivel de Sudamérica, hubo 2 décadas perdidas, ¿no? Latinoamérica y Ecuador creció prácticamente un 0%. Del 2000 al 2006, previa a la Revolución Ciudadana, prácticamente hubo una caída de la pobreza, igual que en América Latina, ¿no? En Ecuador no hubo una caída de la desigualdad, pero esta reducción de la pobreza que muchas veces se jacta a la derecha,
se debieron a factores exógenos, no a factores deliberados de la política pública de los gobiernos. ¿Y a qué me refiero con factores exógenos? A incremento de los precios de los commodities, a flujo de remesas, porque el neoliberalismo lo que hizo es expulsar a migrantes de nuestros países que se fueron a Europa, al crecimiento de China y también al propio crecimiento de América Latina. Es decir, no fue para nada ninguna acción política la que llevó al crecimiento de la pobreza del 2000 al 2006. Nosotros en estos 8 años de gobierno de la Revolución Ciudadana, la reducción de la pobreza que tenemos viene aparejado de una reducción de la desigualdad radical. Nosotros estamos reduciendo pobreza, pobreza de ingresos, pobreza de consumo, pobreza de necesidades básicas insatisfechas. La indigencia está a menos de 5%, somos el país con menor desempleo de toda la región, somos un país que reduce polarización y somos un país que incrementa clase media. Es decir, las políticas que hemos hecho han tenido resultado, pero a través de procesos deliberados de política pública. Y aquí nosotros, y esto me parece excelente, poner en el debate de discusión al concepto de desigualdad. Y quizás permítanme referenciar un libro que acaba de salir, que habla sobre la desigualdad en los últimos 200 años de los países principalmente desarrollados. Me refiero al libro del Capital del siglo XXI de Piketty, porque quiero extraer 2 conclusiones ahí muy importantes. La primera es que la caída de la desigualdad es producto en la historia de decisiones políticas. Con eso se destroza esta mirada completamente neoliberal que señala justamente que la desigualdad caerá cuando los países se desarrollen. En economía se llama eso la curva de Kuznets, que decían: no se preocupen, los países se desarrollarán y cuando alcancen el desarrollo empezará a reducir la desigualdad. Eso no se da. Y esto tenemos que tener claro, porque no existe mano invisible. Para que reduzca la desigualdad, para que se reduzca la desigualdad, tiene que haber una mano muy visible y una mano, en este caso, de gobiernos de izquierda que lleguen al poder. Y aquí vale la pena señalar algo muy importante. Tenemos que dejar el romanticismo de creer que se puede transformar el mundo sin tomar el poder. Acá realmente, si es que no tomamos el poder, no vamos a cambiar la correlación de fuerzas. Y eso implica tener gobiernos progresistas en América Latina. La izquierda que señala que se puede transformar las relaciones de poder sin llegar al poder, hace un favor sobre todo a una plutocracia global que acumula riqueza. Tengamos cuidado con esa posición de izquierda que a veces, como señala el presidente de la República, es una izquierda infantil. Y el otro punto que también es fundamental y que tiene que ver con el tema también para la izquierda como señal, y que es una crítica que hace Piketty para señalar que no podemos, esto es mío, quedarnos sentados esperando la profecía de Marx, que señalaba que el capitalismo morirá por sus propias fuerzas, dado que disminuirá la tasa de rentabilidad del capital. Piketty señala que la tasa de rentabilidad del capital ha aumentado y seguirá aumentando. Entonces, no podemos quedarnos sentados. Significa también que tenemos que estar movilizados para poder construir una sociedad mucho más justa y no creer que simplemente por las fuerzas del capital se va a eliminar al capitalismo. Eso es fundamental señalar, porque a veces creemos que en las propias entrañas del capitalismo está la destrucción del propio capitalismo. Quizás este análisis de esta investigación histórica nos deja una gran lección a nuestros países, que tenemos que tener una actitud proactiva y que no tenemos que tener esta mirada que la izquierda únicamente tiene que ser anticapitalista, tiene que ser pro algo. Y nosotros, en el caso de Ecuador, hemos decidido ser pro buen vivir y lo señalamos en nuestra Constitución de la República. Aquí vale la pena señalar también que las 2 salidas importantes que se señala como evidencia empírica de lo que implica la reducción de la desigualdad, tiene que ver con 2 cosas fundamentales que también me centraré. El uno es tener impuestos progresivos, ¿no?
El otro es tener, ¿a qué se refiere aquí? Principalmente a través de impuestos a la herencia y también impuestos globales al capital. Y el segundo punto y central que señala este libro es la inversión en educación pública de calidad, y me centraré en esto más adelante. Pero aquí no quiero dejar de pasar un tema fundamental. El tema de que en términos analíticos y conceptuales nosotros tenemos que disputar desde la izquierda la construcción de sustantivos críticos y no únicamente de adjetivación de sustantivos. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces nosotros como izquierda nos acostumbramos a poner adjetivos que la derecha nos ponía, ¿no? Y eso es estar a la defensiva. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, al desarrollo pongámosle el adjetivo de sustentable, a la democracia pongámosle el adjetivo de participativa, etcétera, etcétera. Tenemos que construir sustantivos críticos y tenemos que disputar la semántica de los conceptos. Es fundamental disputar la semántica de los conceptos. Y algo que en ese marco a mí me parece no menor es decirle desde el punto de vista académico, inclusive de la política pública, goodbye a la pobretología, bienvenida la ricatología. Tenemos que enfocarnos en los ricos si es que queremos superar la pobreza. Eso tiene que quedar muy claro, estimados compañeros. No es fortuito que la academia, especialmente, yo vengo del área de la economía, haya creado toda una disciplina y un aparataje y un abordaje metodológico, empírico, teórico sobre la pobretología, y realmente el tema de la ricatología se ha intocado, ¿no? Yo pude proponer en Ecuador no hacer líneas de pobreza, sino hacer líneas de riqueza. Y llegamos a la conclusión, saltó todo el mundo, ¿no? Porque obviamente cuando les identificas a los ricos y les señalas dónde están, obviamente no eres muy bien visto. Sí, los pobres que se les investigue como ratas de laboratorio, ¿no? Y nosotros, la conclusión que se llegó de este estudio después de calcular la línea de riqueza era que con el 2% de la riqueza de los más ricos del Ecuador podía superar toda la pobreza, ¿no? Nosotros tenemos que enfocarnos justamente en ese 1%, porque nosotros somos del 99% y con ese 1% nosotros podemos vivir todos bien, y eso está demostrado en América del Sur. Este momento no es un problema de cantidad de riqueza que no tengan nuestros pueblos, es un problema justamente de redistribución. Y quizás una de las construcciones hegemónicas más importantes que ha tenido la economía y que lo ha asimilado también la izquierda es creer que con políticas focalizadas hacia los pobres se va a superar la pobreza. Tengan la plena seguridad que mientras sigamos pensando que con políticas focalizadas vamos a superar la pobreza, nunca superaremos la pobreza. Por eso tenemos que hablar de igualdad, por eso tenemos que hablar de universalidad, por eso tenemos que hablar de lo público, por eso tenemos que hablar de lo común. Esos son los conceptos que realmente permitirán superar estructuralmente la pobreza. Y aquí viene un punto fundamental y que también tenemos que tener claro, que si bien este momento no es un tema de el tamaño del pastel, existen países, y esto ya nos está pasando a nosotros, empezamos a tener lo que se llama en economía rendimientos decrecientes de escala. ¿A qué me refiero? Que estamos ya muy cerca de la frontera de producción de la economía. Existen otros países en América del Sur y en Centroamérica que todavía están muy lejos y que simplemente a través de redistribución pueden mejorar la calidad de vida de su población. Nosotros tenemos que buscar otros mecanismos de generación de riqueza, ¿no? Otros mecanismos de producción de esa riqueza, y me referiré más adelante al respecto. Pero aquí tenemos que tener claro que nosotros estamos en un momento de transición, y lo que nosotros tenemos que pensar sistemáticamente es, parafraseando a Polanyi, la gran transición para la gran transformación. Tenemos que tener muy claro que lo que estamos jugando este momento en la historia de nuestros países es esa gran transición. Y aquí implica que tenemos que pensar que el capitalismo existe, y que el capitalismo todavía tiene mucho tiempo para quedarse. Y en ese marco tenemos que pensar cómo convivimos con ese capitalismo y cómo le sometemos a ese capitalismo.
Y en este marco, esta acumulación que se tiene del nuevo capitalismo, nosotros tenemos que enfrentar dos tipos de capitalismo: el capitalismo industrial y el capitalismo especulativo. ¿Cuál es el que más daño hace a nuestros países? El capitalismo especulativo, el capitalismo de las finanzas, el capitalismo del terrateniente, el capitalismo de las personas que tienen derechos de propiedad, el capitalismo de los grandes dueños de los mass media, el capitalismo de los importadores. No olvidemos esto, y quizás esta es una deuda de muchos países de nosotros, incluido el Ecuador, pendiente. Ecuador no solo es un país primario exportador, sino es secundario importador. ¿Y qué se refiere? ¿Y qué significa esto? Que tenemos una clase de burguesía, tenemos una clase capitalista que lo que hace sistemáticamente es especular con la importación. Y cuando tomamos medidas para proteger la industria nacional, para generar empleo, lo que hacen es saqueos a los supermercados intencionadamente y programadamente para decir que no funcionan nuestros sistemas. Tengamos mucho cuidado con esta clase económica que realmente atenta a nuestras economías, que en este caso son las clases rentistas. Nosotros tenemos que luchar contra el rentismo que existe en nuestras economías. No podremos decir que hemos transformado nuestras sociedades si es que seguimos con una clase rentista donde se da el proceso mayor de acumulación dentro de nuestras sociedades. Y aquí vale la pena señalar otros temas también importantes. Y en ese sentido nosotros tenemos que buscar disputar cómo se organiza la forma de acumulación. Permítame señalar qué ha pasado en el Ecuador en estos 8 años con respecto a un concepto que es fundamental, que es la distribución primaria del ingreso. La distribución primaria del ingreso te mide cuánto acumula el capitalista y cuánto acumula el trabajador. Nosotros, como países del sur, tenemos también una categoría que es muy importante, que no es menor, que prácticamente es del 38%, al menos en el Ecuador, que es la categoría del ingreso mixto, que son las personas que son cuentapropistas, que pertenecen a la economía social y solidaria, que trabajan dentro de las cooperativas, que trabajan en formas de producción completamente asociativa. En el Ecuador, ¿qué ha pasado? Ha caído 9% del total del ingreso nacional la participación de los capitalistas, y ese 9% se ha distribuido la mitad en participación de los trabajadores y la otra mitad en el ingreso mixto. Es decir, justamente en este grupo poblacional en donde se diluye la frontera entre capitalista y trabajador. Acá tenemos que tener claro que un tema fundamental es buscar, como parte de la emancipación, no que tengan exclusivamente más participación los trabajadores, sino romper con las relaciones de capital y trabajo. Eso realmente permitirá una real democracia y una real emancipación. Nosotros tenemos que avanzar en construir otras estructuras productivas, y para eso es fundamental tener políticas deliberadas para construir estas otras estructuras productivas. Esto para nosotros, que puede sonar que es poco, esta caída, si es que uno ve comparativamente a lo largo de la historia de estos 200 años, y esto yo era muy autocrítico diciendo que hemos distribuido muy poco hacia el trabajador o hacia el ingreso mixto, en los países que más han distribuido en los últimos 200 años, tomando el pico más bajo y el pico más alto, son 10 puntos porcentuales, pero en un siglo. Nosotros lo hemos hecho en 8 años, y esto ha implicado realmente tener impactos radicales con respecto a la pobreza, con respecto a la desigualdad, con respecto al tema del empleo. Pero aquí quisiera yo tratar un tema fundamental, que también es un peligro para nuestras izquierdas. Permítanme señalar el tema de la relación entre lo objetivo y lo subjetivo. Yo estudio mucho el tema el tema de desigualdad, pobreza, pero no únicamente objetivamente, sino también subjetivamente. Nosotros, cuando asumimos el gobierno, nosotros teníamos un ingreso promedio per cápita de $500, $520 aproximadamente. Pero el ingreso subjetivo antes de nuestros gobiernos, antes de nuestro gobierno, era de $500
$40 más o menos, ¿no? ¿Qué es el ingreso subjetivo? Tú le preguntabas al ciudadano con cuánto ingreso usted se sentiría satisfecho, bien, podría vivir bien, y te responden eso. Es decir, había un déficit, una diferencia de alrededor de $15 más o menos. Ahora, después de 8 años, dado que ha aumentado el bienestar de todos los ecuatorianos, dado que existe una clase media más fuerte, este momento estamos llegando objetivamente a $760 del promedio del ingreso, ¿no? Pero el ingreso subjetivo ha subido a más de 1.000. La diferencia es de $400. ¿Qué significa esto para nuestros proyectos? No solo es necesario cambiar la estructura productiva, las estructuras de relaciones de poder entre capital y trabajo, sino también tenemos que generar una conciencia de otro patrón de consumo, porque si no seremos víctimas de nuestro propio éxito. No es menor este debate, no, porque además tenemos una pirámide poblacional muy joven, ¿no?, que ya no ve como referente y ya no entiende qué es el neoliberalismo, porque ya prácticamente ha vivido una generación de revolución ciudadana, casi ya vamos a llegar a los 9 años. Y no entiende tampoco cuando uno habla de la partidocracia, ¿no?, cuando uno ve que los partidos a lo que llevaron. Y en ese marco ya es normal tener una educación pública, y es normal tener medicamentos gratuitos, y es normal tener salud gratuita, ¿no? Y si es que nosotros no buscamos construir, edificar nuevos patrones cognitivos, lo que nos puede matar a nosotros no va a venir por el lado del aparato productivo, sino por tener los mismos patrones de consumo que se tiene dentro del capitalismo. Es muy peligroso, esa es una amenaza muy fuerte para todos nuestros pueblos. Nosotros tuvimos un gran debate en el Ecuador con respecto a cuál es ese horizonte de sentido. Y nosotros sabíamos que para intentar producir otro mundo, otra realidad, teníamos que disputar un gran pacto de convivencia. Y por eso propusimos, y fue la primera propuesta de campaña y fue el primer decreto presidencial, construir una nueva constitución. Y parte del debate de esta constitución es cuál es el significado, hacia dónde vamos. Y nosotros decidimos construir la sociedad del buen vivir, no la sociedad del vivir mejor, ojo, ¿no? Que además ahora es eslogan de muchas campañas electorales de la derecha. Me recuerda aquí a Macri, me recuerda a Rodas en Ecuador, me recuerda a México. Este debate entre mejor y bien no es menor, porque en el mejor existe realmente una insatisfacción ad infinitum, que es el concepto del capitalismo, que nosotros no nos satisfaceremos nunca y siempre necesitaremos más. Y en ese marco de esa Constitución de la República, nosotros propusimos 4 temas estructurales, 4 temas fundamentales para la gran transformación. El primero es pasar del biocentrismo, del antropocentrismo al biocentrismo, ¿no? El tema de la sostenibilidad ambiental es fundamental, y poner en el centro de la construcción de una sociedad a la vida humana, pero la vida en general también. Y esto no es menor. Ecuador es el único país que tiene dentro de su constitución los derechos de la naturaleza. Lo tiene Bolivia, pero lo tiene a nivel de ley. Nosotros tenemos a nivel constitucional. La segunda transición importantísima es el tema de pasar del colonialismo a la construcción de la sociedad plurinacional e intercultural. Y ahí tenemos que aprender muchísimo de Bolivia. Tenemos que aprender de las experiencias exitosas, de lo que implica romper con esta episteme del colonialismo que existen, yo digo, todavía en nuestros pueblos, y que tenemos que avanzar en ese mecanismo. El tercer punto es pasar del capitalismo, nosotros le llamamos al socialismo del summa causai, al socialismo del buen vivir. Y finalmente el cuarto tema es pasar de la democracia representativa, que es una de las hipocresías más grandes, porque es funcional completamente al capitalismo, a la construcción de una democracia radical, a la construcción de una democracia mucho más participativa y deliberativa. Para
Para hacer esto nosotros necesitamos un cambio en la matriz cognitiva y esto es fundamental. Por eso nosotros hicimos una transformación en el campo de la educación superior. Recuperamos la gratuidad en la educación superior, que era exclusivamente para una élite que sepa mandar. En Ecuador, antes de cada 10 personas que ingresaban a la universidad, 8 pertenecían al 20% más rico. Este momento nosotros con la gratuidad y con una política que si es que eres pobre, no solo es suficiente la gratuidad, sino te damos media remuneración básica unificada y si es que eres buen estudiante te damos una remuneración básica unificada. Nosotros hemos duplicado la matrícula de la educación superior del 20% más pobre, hemos duplicado la matrícula de los indígenas, hemos duplicado la matrícula, en este caso, de los afroecuatorianos. Pero no es suficiente. Este momento estamos enviando un proyecto de ley a la Asamblea el próximo mes que se llama el Código de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, que es un código que busca gestionar de una manera diferente el conocimiento. Y aquí es el nuevo neodependentismo que tienen nuestros países. El primer dependentismo es el tema manufacturado. Ahora eso ya no importa. Lo que importa es el tema de cómo se gestiona la propiedad intelectual. Si es que nosotros no abordamos ese tema, nosotros no produciremos una segunda independencia en nuestros pueblos. Tenemos que buscar sistemas institucionales que rompan con lo que se llama en economía la tragedia de los anticomunes, la hiperprivatización del conocimiento que le lleva completamente a una monopolización de las rentas y a un subuso social. Eso es lo que tenemos que construir, sistemas públicos y comunes de conocimiento, y para eso tenemos que atacar el corazón del nuevo capitalismo, que es el capitalismo cognitivo. Nosotros estamos proponiendo este cambio y esto no lo vamos a hacer si es que no lo hacemos como región, como sur global. Simplemente para terminar, quisiera tratar un tema fundamental que tiene que ver con la restauración conservadora. Acabó de salir hace un par de meses un artículo en Le Monde Diplomatique que nos deja claro el peligro que atraviesan nuestros países. El primero es que la derecha ha aprendido muy rápido y muy bien, ¿no? Y se plantea camaleónicamente como una derecha que es democrática, ¿no? A pesar de que busca hacer golpes por abajo, los golpes blandos, como se les llama. Es una derecha que es post-neoliberal. Sus propuestas no incluyen explícitamente menciones al neoliberalismo para llegar al poder, pero estoy seguro que cuando lleguen al poder harán todo lo contrario. Y es una derecha social que promete mantener los programas de la izquierda, ¿no? Y en ese sentido es muy peligroso, porque una pirámide poblacional completamente joven que le ofrezca esto, la división izquierda y derecha se hace muy complicado el momento de la votación. Nosotros tenemos que ser muy creativos para proponer nuevas estrategias para ganarnos, en este caso, a la ciudadanía, porque ya, como señalaba, la ciudadanía no diferencia lo que era el pasado, lo que era el neoliberalismo, con lo que es esta realidad después de haber vivido prácticamente 10 años. Y en ese marco quiero señalar que nosotros tenemos que tener claro algunos puntos que son innegociables para terminar de esta nueva izquierda. Nosotros tenemos que tener cero tolerancia a la corrupción. Cero tolerancia a la corrupción. La corrupción es algo intrínseco a la derecha, es algo intrínseco al capitalismo, porque el capitalismo no tiene moral. Si es que nosotros claudicamos al tema de la corrupción, seremos un flanco muy grande para que regrese y para que retorne la derecha. El otro tema es tener la bandera de la paz. Nosotros estamos haciendo estas transformaciones pacíficamente y lo que quieren es que justamente se dé la violencia. Esto es fundamental señalar porque la izquierda tiene que siempre reivindicar y la región latinoamericana tiene que tener esta bandera de paz. El tercero tiene que ver con la búsqueda de la unidad y la integración. Claramente esto, como suele señalar el presidente de la República del Ecuador y muchos de los presidentes, esto ya no es un esnovismo, es una urgencia, es una necesidad. O nos integramos o perecemos, o nos integramos o morimos como proyectos de izquierda.
El otro tema fundamental es innovar. Nosotros tenemos que tener innovación constante, innovación en la política, innovación en la agenda programática. No creamos que con lo que hemos hecho ya la gente va a quedar conforme. Tenemos que tener agendas proactivas porque si no, la agenda nos va a poner la derecha y vamos a estar a la defensiva. Como se señala en el fútbol, la mejor defensa es del ataque y para eso tenemos nosotros que siempre estar atacando. Y finalmente, el tema de poner siempre en el centro a la vida. La nueva izquierda tiene que poner en el centro, en el corazón de sus políticas, a la vida humana y al trabajo. Estoy convencido, estimados amigos, que nosotros como nueva izquierda no solo nos conformamos con administrar bien el capital. Estoy seguro que nosotros podemos cambiar el mundo y es únicamente a través de ustedes y de proteger a nuestros gobiernos que seguiremos caminando en ese otro mundo que es posible y que estoy seguro que podemos conquistarlo. Muchas gracias.